¿Puede alguien que disfruta del baile, de la bebida, de la sexualidad libre, alcanzar la iluminación espiritual? Pues bien, la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales, tanto de Oriente como de Occidente, te dirán que no. Te dirán que para despertar hay que abstenerse por completo de la bebida, hay que abstenerse del sexo o al menos practicarlo únicamente dentro del matrimonio. Y también que hay que restringirse de acceder a discotecas o lugares de baile. Ellos te dirán que para alcanzar el despertar espiritual hay que tener una vida pura, entendiendo la pureza, de acuerdo a su interpretación, como la restricción de los deseos, la restricción de las pasiones, la represión de toda aquella energía que hay en nosotros, toda esa energía que yo llamo el querer, la cual se quiere explorar el mundo a través de los sentidos y disfrutar del placer. Pues bien, hubo un místico hindú muy conocido, muy controvertido también, llamado Osho, del cual le he dedicado ya varios videos, el cual decía que la espiritualidad y disfrutar del mundo de los sentidos podía integrarse, que no tenía que estar separado ni dividido. Y él creó un concepto muy interesante que se llama Sorba el Buda. Es un concepto que integra dos polaridades que en el mundo de la religión y la espiritualidad siempre se presentan como separadas. Pero miremos quiénes son Sorba y quiénes son el Buda y cómo se integran en esta visión de Osho. Sorba está inspirado en el personaje de Nikos Kazantzakis. Es un personaje de un libro que simboliza la materia, el cuerpo y la celebración de todos los placeres terrenales como cantar, bailar y amar. Representa al hombre que vive con intensidad, pero sin conciencia profunda. Este es el primer aspecto, esta es la polaridad. Vive en el placer, pero no hay conciencia. Al contrario de esto, el Buda representa la conciencia, el silencio, la meditación y la paz interior. Simboliza al ser que conoce su esencia y que al mismo tiempo se aleja del mundo y sus placeres. Entonces, marcamos acá una gran diferencia. Sorba disfruta de los placeres del mundo, pero no tiene conciencia. Buda tiene conciencia y no disfruta de los placeres del mundo. Así que lo que dice Osho es que el verdadero despertar espiritual está en integrar estas dos polaridades, ya que si lo vemos desde el punto de vista del tantrismo de Cachemira, que es una corriente filosófica espiritual de las más avanzadas que ha habido en la tierra, todo es sagrado, incluyendo la fiesta, la sexualidad, el baile, porque hay una sacralidad que está en todo, todo es conciencia. Entonces, ¿qué pasaría si una persona logra tener ese despertar búdico y al mismo tiempo disfrutar de los placeres del mundo, es decir, no restringirse? Pues ahí se crea un ser integral, que es lo que se conoce como Sorba el Buda. Hay que prestar mucha atención a algo, porque este concepto puede ser fácilmente malinterpretado y alguna persona la puede usar como excusa para dedicarse a
a ser esclavo de las adicciones al alcohol, a las drogas, al sexo. La gran diferencia acá es que se puede disfrutar de todas estas cosas, pero sin ser adicto. ¿Cuál es la diferencia? Una persona un día puede tomarse unas copas de vino o de otro licor, disfrutarlo, pero a diferencia de ello, el adicto necesita, ya sea todos los días o ya sea al menos una vez por semana, estar consumiendo licor porque sus células se lo piden, y si no lo consume, entonces empieza a experimentar una serie de síntomas desagradables que lo llevan a ese consumo. Igual sucede con el sexo. Se puede disfrutar de la sexualidad, inclusive sin tener que apegarse a las normas morales de la monogamia. Podemos hablar de una sexualidad abierta sin que eso se convierta en una adicción, porque cuando ya el sexo se convierte en una adicción ya es un problema de salud mental, que en psicología se conoce como la hipersexualidad, donde en realidad no hay un disfrute pleno, sino que la persona siempre está buscando a través del sexo experimentar una plenitud que nunca encuentra. Así que es lo primero que quiero aclarar. No puede usarse esto como una justificación para caer en adicciones, porque cuando hablamos de adicciones estamos hablando de lo que en el mapa del ser se describe como la polaridad de la dependencia, que es, como su nombre lo indica, cuando la persona depende de algo en especial para sentirse alegre, para disfrutar. Depende ya sea de una sustancia, ya sea el cigarrillo, ya sea marihuana, alcohol, ya sea de una relación, del sexo, de lo que sea. Entonces, cuando ya hay una dependencia, ahí ya no hay conciencia. Pero ahora sí, dejando esto claro, profundicemos en el concepto de Sorba el Buda. Todos sabemos quién es el Buda, así que lo voy a explicar en segunda parte. Pero quiero profundizar un poco más en el personaje de Sorba. Es Sorba el griego, pueden conseguir el libro y leerlo. Cuenta la historia de un hombre de unos 60 años que es apasionado, aventurero y con un espíritu profundamente libre. Se presenta en la obra como un ex minero y músico de Santurí que vive cada momento con una intensidad desbordante. Representa la fuerza vital pura y el instinto. Su figura se hizo mundialmente famosa gracias a una película de 1964 interpretado por el famosísimo actor Anthony Quinn. Si tienen la oportunidad de leer el libro o conseguir la película, pues sería muy interesante porque les permite conocer cómo funciona Sorba, que además, aunque se creía que era un personaje ficticio, pues en realidad no es así. Está basado en un hombre real llamado George Sorbas, que vivió entre 1867 y 1941. Era griego, por eso el libro se llama Sorba el griego. Y era muy famoso por el baile, le gustaba mucho bailar, y su nombre siempre es un sinónimo de vivir en el aquí y el ahora, priorizando la experiencia de los sentidos sobre las teorías académicas. Por otro lado, el Buda representa la conciencia plena, la conciencia del momento presente en el aquí y en el ahora. Pero quienes conocen la historia del Buda saben que fue una persona que se restringió en muchos sentidos y que de hecho creó unas normas bastante estrictas para su comunidad. Un budista no puede tomar ningún tipo de bebida alcohólica, no puede bailar, no puede ir a una discoteca a bailar. La mayoría de las escuelas budistas no está permitido el sexo para los monjes, los cuales tienen que practicar el celibato. La mayoría de las escuelas budistas
son vegetarianas, está prohibido el consumo de carne, no en todas, porque sabemos que el mismo Buda comió carne en ciertas ocasiones. Pero viéndolo desde este punto de vista, el budismo requiere una entrega total a la disciplina que implica contenerse, implica en cierto sentido reprimirse de los placeres de los sentidos. Lo que enseña Osho sobre esta teoría de Sorba el griego, que lo ve como una visión del hombre nuevo, del hombre para una nueva era, el que es capaz de vivir ambos aspectos simultáneamente para estar completo. Él dice que tanto Sorba como el Buda están incompletos, porque aunque Sorba disfruta de la vida, vive en el aquí y en el ahora, disfruta del presente, le falta conciencia. Y aunque Buda tiene mucha conciencia, pues no disfruta de todos los placeres de la vida. Entonces también hay una restricción. Así que lo que invita a Buda es a la integración. No se trata de elegir entre esta dualidad del mundo del placer y el mundo de la espiritualidad, sino de unirlos. Esto produce un sentimiento de plenitud, de estar completos. Decía Osho que un Buda sin Sorba es seco y carece de risa. Él decía que Buda era una persona bastante aburrida y que un Sorba sin Buda es superficial y carece de significado. Puede ser una persona que aparentemente se divierte y disfruta la vida, pero no tiene profundidad, no tiene conexión con su esencia, y eso se manifiesta como una superficialidad. Entonces, lo que invita es a una vida total, donde podamos tener los pies bien firmes sobre la tierra, es decir, como Sorba, y la cabeza en las nubes, como el Buda. Miren que cuando logramos este equilibrio, pues podemos tener una vida muy plena. Porque si alguien tiene los pies firmes en la tierra, pero su cabeza no está en las nubes, entonces esta persona se vuelve materialista, apegado a los placeres de los sentidos, apegado a lo material, y es una persona que no avanza y que no puede ser realmente feliz, porque toda su vida se centra únicamente en lo material. Pero si una persona se va al otro extremo y mantiene su cabeza puesta en las nubes, pero no tiene los pies sobre la tierra, pues va a ser una persona que sí, muy espiritual, medita, practica ayunos, hace yoga, pero está desconectada de la realidad del mundo que le rodea, tanto de su propio mundo interior, que incluye las emociones, las sensaciones corporales, como del mundo exterior, de lo que ocurre a su alrededor. Entonces allí hay una desconexión entre estas dos polaridades. Así que, ¿cuál es la invitación? Desde mi experiencia, que durante muchos años traté de vivir en esa polaridad del Buda, es decir, alejado de los placeres de los sentidos, y en algún momento empecé a hacer este proceso de integración. Y cuando hacemos este proceso de integrar estas dos polaridades, tanto la conciencia como la conexión con el mundo a través de los sentidos, el resultado de eso es que ya no hay una división interna. Vamos por el mundo estando completos, sin contradicciones internas, sin esa lucha interior en el cerebro entre el deber que te dice que cumplas las normas y los reglamentos, y el querer que te invita siempre a disfrutar del placer. Cuando tenemos esta lucha interna entre estas dos polaridades de la mente, pues siempre va a haber un sufrimiento, porque vamos a estar divididos, porque no vamos a estar alineados entre el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. Sin embargo, por otro lado, cuando integramos estas dos polaridades del deber y el querer,
nos volvemos coherentes, porque la vida se vuelve un todo coherente, donde ya no estamos rotos, donde ya no estamos fragmentados, sino que vivimos de una manera completa, disfrutamos de las cosas que nos ofrece la vida a través de los sentidos, sin volvernos adictos a ellos, sin generar dependencia. Es decir, si un día puedo disfrutar, ir a una fiesta y bailar y gozar y reír, pues maravilloso, voy y lo disfruto. Pero si luego por diversas circunstancias no puedo ir y pasa un tiempo sin que pueda ir a un lugar de esto, pues no pasa nada tampoco, porque no hay una dependencia. Se trata más bien de un estilo de vida consciente, donde traemos esa capacidad del darse cuenta del momento presente a la vida cotidiana, a la vida diaria, a cada momento de nuestras vidas. Esta es pues la explicación que quería darles sobre Sorba el Buda, que también es una invitación que le hago a cada uno de ustedes a vivir nuestra existencia de una manera más plena, completa, sin divisiones y consciente. Un día lleno de conciencia para ti. Te agradecería mucho, si es que esta información resuena contigo, a que te suscribas a este canal, le des me gusta, puedes comentar en la cajita de comentarios que está en la parte inferior de este video y compartirlo con tus amigos. Si no lo haces, no sucede absolutamente nada. Y si lo haces, pues esto va a ayudar a que el algoritmo de YouTube haga que esta información pueda llegar a otras personas que la pueden estar necesitando. Así que te deseo un día lleno de conciencia.